Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. De los más de 8.000 millones de seres humanos que poblamos este planeta, solo unos 145 millones tienen más de 80 años. Esto significa que solo 145 millones ya estaban vivos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y muchísimos menos de ellos tienen todavía memorias claras de aquella brutal contienda. La memoria colectiva respecto de este enfrentamiento ha sido sin duda alguna intensa, con un flujo continuo desde que terminó la guerra de documentales, libros, artículos de revista, vídeos, obras de teatro, películas, análisis históricos, sociales, políticos y muchos más medios de comunicación que buscan claridad y memoria sólida respecto de todos los aspectos ideológicos, sociales, militares, logísticos, de personal, estrategias, toma de decisiones y correlación de fuerzas de la guerra de 1939-1945. Otro amplísimo espacio de la memoria colectiva se dedica a los crímenes brutales de los nazis y en menor medida a los crímenes del Imperio japonés, que fueron igualmente aterradores, a sus víctimas, a sus juicios y a las ejecuciones o suerte que ocurrieron los criminales. Y luego, la memoria se centra en una guerra fría que vivimos muchos más que esos 140 y tantos millones. Este ejercicio de memoria lo hemos hecho incluso en este canal, con una serie de vídeos a lo largo de los años relacionados con ese episodio histórico y cuyos enlaces tiene usted en la descripción de este vídeo. La pregunta que nos ocupa hoy es otra, sin embargo. ¿Es la Segunda Guerra Mundial relevante para un joven de 2025? Cuando pasa el tiempo, el dolor disminuye, se vuelve incluso ajeno. Los muertos parecen menos aterradores. Piense usted en los muertos de las guerras púnicas, en el sufrimiento de las poblaciones costeras de la Europa continental durante los ataques vikingos o en los actos heroicos de la Guerra de los 30 años. No nos generan una cercanía emocional. Fue hace mucho, y como fue hace mucho parece poco relevante, al menos para nosotros. Nuestra solidaridad con el sufrimiento antiguo es más bien intelectual. No se siente como sentimos la empatía con el sufrimiento que están experimentando otros seres humanos hoy en día en diversas guerras y desastres y que sentimos más inmediato y más personal. Pero hay aspectos clave de esa guerra que sean, ya no digamos relevantes hoy en día, sino esenciales, cuestiones de vida o muerte para los jóvenes de hoy relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Claramente los hay. Quizás la memoria de los medios se ha centrado en los aspectos que mencioné al principio y menos en el disparador original de la guerra, en el enfrentamiento entre formas de ver el mundo, a la sociedad, a la economía, a la política, y las ideas que detonaron la guerra, así como su resultado, esas sí no han desaparecido ni han terminado como terminó el enfrentamiento en 1945. De hecho, reviven por estos tiempos de manera intensa. Si tú eres joven, esto quizás te interesa, porque es mucho más que las batallitas del abuelo. Es un enfrentamiento que se está peleando hoy mismo y puede ser tu guerra de mañana. El ingrediente principal de la Segunda Guerra Mundial fue la aparición de una ideología peculiar, una ideología que rechazaba tanto las monarquías que habían regido a la humanidad durante milenios como a la democracia que había empezado a difundirse a partir de la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración. La Ilustración, como ya lo hemos contado aquí, planteaba cosas inéditas: que todos los seres humanos son iguales, que no hay aristócratas de sangre azul, que la soberanía de una sociedad debería ejercerla el pueblo en lugar de reyes, emperadores, señores feudales, que los seres humanos todos, por el solo hecho de nacer, tenían derechos inalienables, que la Iglesia debía estar separada del Estado y, de ser posible, no tener poder político, que las decisiones del poder político deberían dirimirse mediante elecciones y otros procedimientos democráticos, que la democracia es mucho más que elecciones, y otras ideas que eran en su momento totalmente innovadoras. Hablamos de mediados del siglo XVIII apenas. El fascismo de principios del siglo XX proponía un nuevo giro para eludir la democracia, destruir la Ilustración y desplazar, sin embargo, a la monarquía. Las ideas esenciales del fascismo fueron propuestas por el político italiano Benito Mussolini, que había abandonado el Partido Socialista en el que militaba al haberse convencido de que no todos los seres humanos eran iguales y por lo tanto no debían ser iguales ante las leyes. A partir de esta convicción desarrolló una serie de ideas esenciales que serían después retomadas, ampliadas y adicionadas con un racismo extendido y genocida por Adolfo Hitler
en el nazismo alemán. Las ideas del fascismo se pueden resumir en los siguientes puntos. Nacionalismo excluyente que exalta la patria, ciertos valores tradicionales y la idea de que la gloria de la nación es la causa principal de toda la sociedad y que de algún modo la nación ha sido humillada. Rechazo a la democracia. El liderazgo debe asumirlo como dictador el más fuerte de toda la sociedad, un líder capaz de redimir o salvar a la nación y devolverle su grandeza natural. Todas las naciones se consideran grandísimas. Los demás deben rendirle obediencia y culto. No serle leal es el peor delito, pues el dictador encarna la patria, y en este esquema la libertad de las personas, de la sociedad y de los individuos es un lujo inasumible. El fascismo construye un enemigo al que se responsabiliza de todas las tragedias de la nación y al que hay que combatir patrióticamente. El enemigo puede ser los judíos, los inmigrantes, los comunistas, las feministas, cualquiera. El fascismo rechaza el conocimiento, la experiencia previa y las conclusiones de la ciencia. Desprecia y cancela el arte y a los pensadores disidentes y libres. Solo se puede pensar de una manera, aunque no tenga nada que ver con la razón. En consecuencia, el fascismo desprecia los derechos humanos, rechaza la idea de la igualdad entre los seres humanos, de la conveniencia, de la justicia o de la solidaridad. Todo se puede sacrificar en nombre de la patria cuando lo decide el tirano. Exaltación del militarismo y sus valores, del paramilitarismo como expresión patriótica, culto a la violencia, a la fuerza y la imposición del fuerte sobre el débil. Una estrecha unión del gobierno con los estamentos religiosos, una estrecha unión del gobierno civil con los estamentos religiosos para generar un apoyo mutuo, según el cual quien es el dictador del país lo es por decisión de Dios y la religión es obligatoria en el país por decisión del dictador. Utilización patrimonialista del poder, es decir, que el poder no se utiliza para la sociedad, sino como una propiedad personal del dictador y de sus cómplices. Esto se hace en estrecha connivencia con el poder económico, suprimiendo los derechos de los trabajadores y fortaleciendo los privilegios de los más acaudalados, lo que enriquece a los líderes políticos en esquemas de corrupción cada vez más descarada al paso del tiempo. Un profundo desprecio a las minorías sexuales, étnicas, ideológicas y de otro tipo, y desprecio y replanteamiento del papel de la mujer en la sociedad. Establecimiento de un partido único al frente de la sociedad, elecciones dudosas si es que las hay, preferiblemente se puede prescindir de ellas, desactivación de toda oposición política y control férreo de todos los medios de comunicación. Sobre estas bases se construyó el Estado fascista italiano a partir de 1922 y el Estado nazi alemán a partir de 1932. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se produjo en 1939 por el deseo de Hitler de apoderarse de parte de Polonia y posteriormente de toda Europa para hacer crecer su imperio, su Reich. Las ideas que se oponen a esta visión no son difíciles de enumerar. Democracia, libertad, Estado de Derecho, nos ponemos de acuerdo en ciertas leyes y las respetamos, cooperación internacional, respeto a las fronteras, tolerancia al diferente de distintas maneras, pacifismo, separación iglesia-estado, combate a la corrupción, regulación razonable de la economía, pluralismo político en elecciones libres, prensa libre y, por supuesto, sufragar los gastos de la sociedad por la vía de los impuestos que antes se utilizaban solamente para pagar los lujos y las guerras de los reyes. Por supuesto, muchos de los 10 puntos que he señalado como característicos del fascismo los comparten otras ideologías, sobre todo las populistas como el marxismo-leninismo, que finalmente pretende establecer una dictadura de partido único y todas las dictaduras se parecen entre sí. Pero pese a los matices, el resultado es el mismo. Es dañino a efectos del bienestar y participación de la población, de la gente común, como usted o como yo, en la toma de las decisiones que nos afectan a todos. Lo que motivó la conquista de Europa por Hitler fue su deseo de establecer un imperio. Someter a los pueblos no alemanes y no arios era una fantasía racial sin base alguna en la biología. Aniquilar a varios millones de personas indeseables, sobre todo judíos, gitanos, eslavos, discapacitados, etc., y crear un paraíso autoritario y de control total con su etnia y su ideología como hegemones absolutos. Lo que motivó a millones a oponerse a Hitler fuera de las zonas de ocupación para evitar que siguiera invadiendo otros espacios, y lo que motivó a quienes vivían dentro de la Europa ocupada fue el deseo de recuperar la libertad y la posibilidad de decidir sobre sus sociedades, la creencia en los derechos humanos, incluido el fundamental de vivir en paz,
la solidaridad entre pueblos y el progreso beneficioso producto del juego de las ideas y el avance científico. Todo lo cual es siempre difícil de medir, difícil de conseguir, difícil de conservar. Ideales que nunca son 100% alcanzables como el de la salud, pero que, como en el caso de la lucha contra las enfermedades, es algo por lo que hay que seguir luchando y algo en lo cual se ha avanzado al paso de los años. Derrotado el fascismo-nazismo en 1945, se establecieron organismos internacionales como la ONU o la OEA. Se sembró la semilla de lo que sería un sistema de derecho internacional, así como en las sociedades todos respetamos las leyes, tener leyes internacionales que todos los estados respetaran. Cayeron numerosas monarquías o perdieron todo su poder, convirtiéndose en estados parlamentarios sobre bases democráticas. En 1940, y esto es muy importante, hace solo 85 años, únicamente el 3,76% de todos los seres humanos que habitaban el planeta en ese momento vivían en una democracia. Todos los demás, más del 94%, vivían en autocracias diversas, desde imperios y monarquías hasta dictaduras variadas. En 2013, el momento más democrático hasta hoy, el 61,46% vivía en democracias. Uno puede criticar cuanto quiera la democracia por sus imperfecciones, no hay nada perfecto, pero es innegable que los elementos del progresismo y las ideas ilustradas a nivel internacional, junto con la ciencia, el conocimiento y la tolerancia, han creado realidades claramente distintas y absolutamente mejores que las anteriores. Mire usted, en el mundo inmediatamente posterior a la guerra, la pobreza extrema afectaba al 58,5% de la humanidad. En 2020 afecta al 8,1%. Esto suena raro porque pensamos que los países europeos tradicionalmente son países ricos, pero eran ricos como países, es decir, eran ricas sus élites, sus aristocracias, sus industriales, sus dueños de tierras. Ellos eran ricos, poderosos e influyentes, pero la mayoría de la gente era pobre, enormemente pobre. Pensemos en la pobreza en España como ejemplo o en el Reino Unido, sin contar la situación desesperada de la Europa destrozada por la guerra. La calidad de vida, la cantidad medida por la esperanza media de vida al nacer, la salud, la alimentación, el entretenimiento, el ocio, todo ha mejorado en el tremendamente imperfecto sistema que tenemos y que sin duda alguna debe poderse mejorar. Vamos, que las democracias con elementos progresistas han resultado mejores, pero están muy lejos de ser ideales. Y esto abre la puerta a rechazos que en realidad pretenden exactamente lo mismo que el fascismo y el nazismo, pero con el maquillaje de un nuevo lenguaje y con propuestas apoyadas en la tecnología. Es la llamada ilustración oscura que engloba a todo lo que llamamos derecha y extrema derecha, y que no es otra cosa que la anti-ilustración que se puso en marcha en cuanto la Revolución Francesa tomó el poder en 1789. La colección de ideas de la nueva derecha, la ilustración oscura, son bastante sencillas, pero al mismo tiempo resulta que no están a la luz en lo que hacen sus más acérrimos adeptos. Los partidos de ultraderecha por todo el mundo, los ideólogos y colaboradores de Donald Trump, como Steve Bannon, icono de la ultraderecha mundial, el vicepresidente J.D. Vance, el comentarista Tucker Carlson o el director de planificación de políticas del Departamento de Estado, Michael Anton, todos ellos entusiastas de las ideas de la nueva reacción, pero cuyos proyectos ocultan cuidadosamente. Un resumen de las ideas neorreaccionarias, como finalmente gustan de llamarse sus propios promotores, para no darles nombres que les puedan molestar, nos dice qué tan cerca están del fascismo que nos trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, todas sus ideas se enmarcan dentro del iliberalismo. Para ellos son abominables los principios liberales de la Ilustración. Bueno, los principios sociales del liberalismo, los de la igualdad, los de la tolerancia, los del pensamiento, no los principios del liberalismo económico ultraindividualista, que por supuesto aceptan incluso en la forma de un libertarianismo que llega a defender el anarcocapitalismo. Piense usted, no sé, en Javier Milei.
Así, rechazan los derechos de las minorías, étnicas, sexuales, de discapacidades de todo tipo, incluso los derechos de las mujeres que por supuesto no son una minoría, pero que tienden a ver como si lo fueran. Rechazan el Estado de Derecho, que consideran una imposición de los más débiles sobre los más fuertes que tendrían o deberían tener el derecho de mandar. Rechazan los equilibrios y controles sobre el poder del gobierno, siempre y cuando el gobierno sea de ellos, se entiende. Cuando el gobierno no es de ellos, exigen los máximos equilibrios y controles, de preferencia si los equilibrios y controles también los manejan ellos. Rechazan el internacionalismo, los organismos multilaterales, en especial la ONU, como vimos en el vídeo sobre globalismo, que es uno de los odios de la neorreacción, y todos los acuerdos que puedan reducir la soberanía nacional absoluta, expresada como la ley del más fuerte, en un nacionalismo acendrado. Desprecian, por supuesto, todas las influencias culturales que consideran ajenas porque creen que hay una especie de cultura pura de su grupo nacional o étnico y sueñan con una homogeneidad a partir de valores que ellos llaman tradicionales y que generalmente están asociados a la religión. Rechazan el discurso racional, el pensamiento crítico, la ciencia y a los científicos y expertos, a los cuales pretenden sustituir por la intolerancia, el miedo y la supremacía de una autoridad cultural o moral que debe ser aceptada más allá de los datos. Digamos, como Robert F. Kennedy Jr., que nunca estudió biología ni medicina, pero que pide que se deje hacer caso a los expertos en biología o medicina y se le haga caso a él, que cree en multitud de afirmaciones demostrablemente falsas, pero que sustenta en la denuncia de que los que saben quieren hacerte daño. Afirmación que provoca miedo aunque no la haya demostrado. La neorreacción también rescata las ideas antiigualitarias, clamando que una élite malévola, la élite malévola de cualquier teoría conspirativa que usted quiera, y sobre todo en los últimos años la del Estado profundo, de la que ya hemos hablado aquí también, está controlando a la sociedad e imponiendo ideas progresistas, imponiendo tolerancia, igualdad, derechos, feminismo. Proponen a cambio que una élite de los mejores de la sociedad, a la que pertenecen ellos, por supuesto, es la que debe controlar el gobierno. Principalmente debemos ser gobernados por las grandes corporaciones capitalistas. De hecho, proponen que los países se organicen como empresas donde los más poderosos nombren a un CEO o presidente y director general con plenos poderes para hacer todo lo necesario para que la empresa prospere, algo que suena mucho como la dictadura comunista ultracapitalista de China. Uno de los ideólogos clave de la neorreacción es el programador de software Curtis Yarvin, que considera que entre los principales elementos de ese progresismo que forma una conspiración para controlar a la sociedad están los medios de comunicación independiente y las universidades. Y uno de sus adeptos recomendaba a la administración de Donald Trump que los atacara de inmediato. No es sorprendente que en los primeros meses de la administración Trump se dieran pasos sólidos para perjudicar a las principales universidades, como Columbia, que se plegó de inmediato a las exigencias de la Casa Blanca, o Harvard, que se está resistiendo, y para meter en cintura a los medios no leales al gobierno, como el Washington Post de Jeff Bezos, dueño de Amazon, que rehizo completamente su política editorial al gusto de Trump, o el New York Times, que se resiste a convertirse en otro altavoz del trumpismo. La neorreacción igualmente proclama la destrucción de la administración del gobierno, es decir, el despido de todos los empleados del Estado que son parte de la conspiración y su sustitución por nuestra gente, que vendría siendo otra conspiración, pero no se los diga a usted. Esta ideología rescata también el racismo y proclama que unas razas son superiores a otras, pretendiendo demostrarlo científicamente como lo hizo Hitler. Y por tanto, las razas superiores deben dominar y gobernar a las inferiores. De esa manera, por ejemplo, los derechos civiles en Estados Unidos no deberían ser para todos, solo para los blancos. Para la neorreacción, el pacifismo es debilidad y la violencia no es aborrecible. Como ejemplo, para Curtis Yarvin, la brutal masacre de 77 personas, sobre todo jóvenes militantes del Partido Laborista Noruego, que cometió el neonazi Anders Breivik en 2011, no es reprochable como un acto brutal, sino que es reprochable porque no logró derrocar al gobierno noruego, que según Yarvin es comunista. Jamás un partido comunista ha gobernado Noruega, por cierto. Para estas alturas ya nadie se sorprenderá al saber que para los neorreaccionarios la esclavitud es una institución perfectamente aceptable y defendible y deberíamos volver a instaurarla. Tecnofeudalismo, fascismo corporativo, neorreacción, tecnomonarquía, postlibertarianismo, nueva derecha, todos estos nombres y muchos más se han aplicado a estas ideas y a movimientos diversos que tienen matices,
pero que en el fondo confluyen en una misma dirección. De allí que buena parte de lo que llamábamos la derecha hace no más de 20 años haya ahora empezado a confluir con la más extrema derecha. No es de extrañarse tampoco que los más ricos y más influyentes del mundo, como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel y toda la élite tecnomillonaria, vean estas ideas con simpatía. La neorreacción les ofrece libertad absoluta de acción, mientras que la democracia los somete a regulaciones. Les ofrece pagar muchos menos impuestos cuando la democracia pide que paguen su parte. Los exalta, diciéndoles que son la nueva aristocracia de sangre azul, que son intrínsecamente superiores a aldeanos como usted, como tú, como yo. Superiores a las mujeres, superiores a la gente de piel oscura, superiores a todos los científicos, a todos los expertos, a todos los universitarios. Les promete ni más ni menos que el mundo entero, el poder absoluto. Los llama la raza maestra en resumidas y nazis cuentas. Y los tecnomilmillonarios sensibles al elogio dicen, sí, así soy yo. ¿Cómo es que estas ideas, que no son sino fascismo con algún matiz, con alguna máscara, en algunos casos peor que el fascismo, estén avanzando entre los jóvenes? Primero, los operativos de la nueva derecha no están diciendo abiertamente que Elon Musk o Jeff Bezos deberían ser presidentes del mundo, sino que explotan las debilidades de la democracia. Toda causa progresista, por ejemplo, tiene extremos y radicalismos aborrecibles, sin duda alguna, ridículos. La estrategia es presentar a estos extremos como si fueran representativos del todo y fueran además una amenaza mayor para la gente común, como tú, como yo, que digamos Elon Musk o Jeff Bezos. Por ejemplo, gracias al feminismo las mujeres tienen derechos que antes se les negaban, como el de la educación y el voto, y ocupan puestos de responsabilidad que además permiten a la sociedad, a todos nosotros, beneficiarnos del talento de la mitad de la humanidad que antes se desperdiciaba. Pero en el feminismo hay extremos de rechazo a los hombres, de discursos de odio, de posturas que cualquier persona razonable hallaría ridículas. Pero la derecha presenta sus extremos como representativos de la totalidad del feminismo. Basta que una persona diga alguna barbaridad extrema para que te la encuentres embarrada por todas las redes sociales diciendo, ajá, así son todas las mujeres. Que a veces este ataque al feminismo lo hacen mujeres que ocupan escaños en las cámaras de diputados o senadores o en el Europarlamento es una contradicción que parece pasarles un poco de noche. Lo mismo podemos decir respecto del estado de bienestar en general, de los derechos de los altersexuales, de los flujos migratorios y de todos los elementos con los que ellos han montado y montan a diario su guerra cultural. Canalizar la inconformidad juvenil dándole un enemigo, diciéndole que las cosas no están bien por culpa de las mujeres, los homosexuales, la democracia, los inmigrantes, el gobierno, y prometiendo combatirlos, es el discurso esencial de la derecha. Y suena razonable si uno no tiene datos que maticen, refuten o aclaren la situación. Si a uno no le dicen que la mayor parte de sus problemas en realidad proceden de que los grandes capitales no pagan impuestos suficientes para mejorar las condiciones de la sociedad, que es la que los enriquece en primer lugar, tiene solo el relato y no tiene el dato. Tenemos al lobo diciéndonos que hay que tenerle miedo a otras ovejas, a sabiendas de que las ovejas todas unidas resultan mucho más fuertes que el lobo y que es el lobo el que generalmente se come a las ovejas. El principal vehículo de este mecanismo de manipulación es la mentira, sobre todo extendida, como decíamos, en las redes sociales. Mentiras sobre cualquier aspecto progresista de nuestra sociedad, como la Agenda 2030, por cierto. Mentiras que hemos desmontado aquí, pero lógicamente sin el alcance que tienen los altavoces patrocinados de la ultraderecha, porque nosotros somos parte de la ciudadanía, no de las élites. Mentiras sobre la medicina, las vacunas, la ciencia, el cambio climático, la delincuencia, la economía, la ONU, la calidad de vida, la salud, las mujeres. Mentiras sobre las distintas etnias, religiones, formas de vida. Mentiras que reescriben la historia para borrar atrocidades y masacres y exaltar a los masacradores. Mentiras sobre las guerras, mentiras que salen como de una manguera de bomberos sin cesar, día tras día en cantidades enormes por diversos medios, sobre todo, decíamos, las redes sociales, donde ejércitos de bots las repiten para darles la credibilidad que dan los números. Si tanta gente lo dice, será verdad, aunque no lo sea.
Para enfrentar esta masiva invasión de la mentira como camino al fascismo, primero hay que hacer el ejercicio mental de vivir en la sociedad que nos propone este neorreaccionarismo. No la sociedad que nos dicen que quieren construir, sino la que se cuentan entre ellos que quieren hacer. Una sociedad sin leyes, donde todo se hace a capricho del niño rico más malcriado del pueblo. Una sociedad donde tú y yo no tenemos derechos como el de votar, de tener un sistema público de salud, de educación pública, de no creer en una religión oficial, de contar con apoyo de nuestra sociedad cuando algo sale mal. Una sociedad sin libertades como la de hablar, protestar, organizarse, luchar por mejores salarios, mejores condiciones de vida, gritar que no estás de acuerdo con el sistema, como gritas hoy que la democracia no te satisface. Una sociedad donde todo se nos da ya decidido por personas que están convencidas de que son superiores a nosotros y no tienen necesidad de demostrarlo. La mayoría de nosotros, cuando se plantea esa sociedad, piensa que quizás no es precisamente la mejor ni mucho menos una solución a los problemas que tenemos hoy en día. Y entonces hay que practicar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico exige el cuestionamiento de los mensajes que recibimos, por abundantes que sean, por convincentes que sean, por bonitos que nos resulten o por atractivos que nos parezcan, porque se parecen a lo que ya estamos más o menos pensando. Eludir la mentira porque los hechos reales existen y podemos conocerlos, pero tenemos que hacer un esfuerzo por ir a fuentes fiables, a lugares donde la información es razonablemente objetiva y que nos permitan constatar o refutar esos mensajes cotidianos. No quedarnos en que el mensaje me gusta, me convence, sin ir a fondo en su significado y sin ir a fondo en saber si lo que dicen esos mensajes tan atractivos es verdad o es mentira. Si los nuevos fascistas siguen conquistando terreno, alcanzando el poder con un discurso populista, tras el cual no acechan sino dictaduras brutales, como las que ahogaron a Italia o Alemania en las décadas de 1920 y 1930, estarán ganando al fin la Segunda Guerra Mundial. La estarás perdiendo tú, sobre todo si eres muy joven, porque te habrán convencido de que aplaudas la bota que ellos pretenden ponerte en el cuello el resto de tu vida. Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo mucho, hay que pensarlo con serenidad para no perder, junto con otras muchísimas cosas, incluso la libertad de pensar. ¿No crees tú?